Bueno, hermanos, que el Señor nos dirija realmente con el Espíritu Santo porque el tiempo es corto y hay mucho por hablar y vamos a ver cómo el Señor nos va dirigiendo en esta charla. Lo que podemos decir es que realmente te guió el Espíritu Santo, lo que vas a oír aquí, quizás nunca lo oíste o quizás sí, si hace tiempo que estás en la iglesia, y que realmente marca nuestras vidas. Si ya lo escuchamos, te refresca el conocimiento o te hace recordar cosas muy importantes y verdaderamente nos ubica en el tiempo que estamos viviendo. Como es el lema del aposento, ¿no? Preparándonos para este tiempo donde ya el tiempo se ha cumplido. Debemos estar preparados, ya que el tiempo está cumplido. Y Jesús habló justamente de estos tiempos. El libro Apocalipsis es un libro muy poco leído, es un libro muy poco interpretado, es un libro que para algunos asusta y no lo quieren leer, pero es parte de la Escritura. En el capítulo 22, cuando finaliza ahí, se termina el canon bíblico. Hasta ahí es palabra de Dios. No podemos terminar en Judas, la palabra de Dios, y dejar Apocalipsis como que bueno, quedó ahí. Porque si hacemos eso, nos vamos a perder bendiciones que están aquí y nos vamos a perder algo muy importante, sobre todo en esta generación, de estar ubicados en el tiempo que estamos viviendo. Entonces hay varias claves aquí en este primer capítulo que nos van a ubicar en el tiempo realmente que estamos viviendo y entender que ya del simple hecho de ustedes estar aquí, ya hay bendición para sus vidas. Yo sé que en cada reunión hay bendición, pero precisamente en este tema la Biblia dice que hay bendición. En el capítulo 1 y en el verso 3 de Apocalipsis, usted tiene que tener su Biblia ahí, sí, y va a leer lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado, usted sabe, quiere decir feliz, dichoso, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que debemos leer, escuchar y guardar el consejo de este libro. Guardar nos habla de atesorar en nuestro corazón las enseñanzas que podemos sacar de él. A modo de introducción, simplemente dar algunos detalles, cómo distintas corrientes toman el libro de Apocalipsis. Hay personas que toman este libro haciendo un estudio que se llama la interpretación de Apocalipsis preterista, que pretende decir que ya todo sucedió, que Nerón era el anticristo, que hubo esa gran persecución en el primer siglo y se cumplió. Y por distintos sucesos de la vida, lo que ha sucedido en estos años, bueno, se fue cumpliendo y ya está cumplido. Y nosotros sabemos que la mayoría de este libro no está cumplido. Por lo tanto, queda descartada esa manera de estudio. Estamos en una generación donde se puede implementar sin ningún problema lo que habla Apocalipsis, de que nadie compre ni venda si no es con el número de la bestia. O sea que esta es la generación donde eso puede suceder. Nunca sucedió eso en el mundo. No sucedió la venida de Cristo, por lo tanto, la mayoría de las cosas no han sucedido, así que queda descartado esa interpretación preterista. Otro sistema de interpretación es espiritualista, donde todo lo espiritualiza, donde
sacan quizás de contexto allí un párrafo y lo llevan a su conveniencia, espiritualizando todo. Si bien hay símbolos también en Apocalipsis, pero no es el sistema de estudio correcto que sea interpretado de una manera espiritualista. También la interpretación historicista, que en base a los sucesos o algunos sucesos en el mundo se acomodan para decir, ven cómo se cumplió Apocalipsis. Muy parecido también al primero que les mencioné, pero sabemos que no podemos tomar esa manera de interpretar, ya que faltan muchísimos sucesos por cumplir. Y después está el sistema de interpretación futurista, que la mayoría de los exegetas realmente creen que es el correcto, donde este libro es 100% profético, con excepción, podemos decir, del capítulo 1 y medio capítulo más, casi todo el capítulo 2. Pero después es todo profético, es futurista. Por lo tanto, todo lo que vamos a estudiar en estos días es lo que va a venir, es lo que todavía no sucedió y es lo que nosotros tenemos que saber. Y lo tienen que saber todas las personas porque es demasiado importante, y sobre todo la iglesia, para que esté preparada. En Mateo 24:44 el mismo Señor Jesucristo dijo, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. O sea que esta es una palabra para nosotros, para los discípulos. ¿Cuántos de ustedes hoy amanecieron y pensaron que Jesús podría venir este día? La mayoría de nosotros no lo pensamos. O sea que el Señor puede venir, porque Él dice, el día que ustedes no piensen que voy a venir, ese día puede suceder ese suceso. Así que estamos también en esos días proféticos. Así que todo lo que está aquí en este libro, más de un 90% podemos decir, es profético, es lo que va a suceder. Hay una clave acá muy importante para poder estudiar este libro y estar con el conocimiento pleno del tiempo que nos toca vivir. Así que lo puede anotar, es Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Esto es una revelación que la da Jesucristo, se le aparece al apóstol Juan y le envía también un ángel donde el Señor le ministra ese ángel y el ángel le va detallando también a Juan las cosas que él tenía que escribir aquí en este libro. Entonces, la clave de todo el libro está aquí, Apocalipsis 1:19. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Juan que tiene que escribir? Tiene que escribir, dice, las cosas que has visto. ¿Qué es lo que vio Juan? Bueno, en la mayoría del capítulo 1 nos está hablando de que Juan ve a Jesús resucitado en gloria y lo describe. Lo describe cuando se le aparece el Señor, que le dice, yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Estoy leyendo el verso 8 del capítulo 1, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese, hay cristianos que no esperan al Señor que venga. Y acá el mismo Señor Jesucristo, en su escritura, Él dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que es doctrina pura la venida del Señor Jesucristo. Ese es un evento que sí o sí va a suceder. Como sucedió su nacimiento,
su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos, Él tiene que volver, porque eso dicen las Escrituras. ¿Cuánto le están esperando? Él tiene que volver, porque lo dicen las Escrituras. Así que Él tiene que volver. Entonces Juan escribe lo que vio, lo que escuchó, lo que le decía el Señor. Él dice que cuando le vio al Señor cayó como muerto, oyó su voz potente, sus ojos como llama de fuego, capítulo 14, sus cabellos blancos como la lana, como la nieve, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, empieza a describir el capítulo 1 lo que vio Juan y escribe. Vi esto y escribe. Él lo tenía que enviar a las 7 iglesias de Asia Menor. Esas 7 iglesias Juan las conocía. Había más iglesias, pero esas 7 iglesias Juan las conocía. Al mandar a las 7 iglesias, en la Biblia el número 7 nos habla de plenitud, nos habla de perfección, nos habla de estar completo. Por lo tanto, estaba representando que lo que enviaba a esas 7 iglesias tenía que llegar a todas las iglesias en todos los tiempos. Y gracias a Dios que nos llegó. ¿Cuántos dicen amén? Nos llegó. Gloria a Dios por la fidelidad de Dios. Y Juan escribe el capítulo 1 porque es obediente a lo que le dice el Señor, escribe las cosas que has visto. Entonces, esto ya sucedió. Esto pasó hace 2000 años, Juan ya vio a Jesús resucitado. Es impresionante, ¿no? Porque Juan lo vio en la cruz y lo vio en su gloria. Nosotros también tenemos que ver a Jesús cuando estamos en las pruebas, cuando estamos con la cruz, y tenemos que ver a Jesús cuando estamos bendecidos, en la cruz y en su gloria. Así lo vio Juan y lo describe obedientemente. Y después le dice, y debes escribir las cosas que son, lo que está sucediendo ahora. Y entonces él comienza a escribir lo que estaba sucediendo en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea, que eran las iglesias a las cuales él tenía que enviar estas cartas. Después las vamos a estudiar y vamos a ver sus virtudes y sus fallas que representan mucho a la iglesia también de este tiempo, así que nos va a venir muy bien. Hoy nos vamos a enfocar en este capítulo, en el capítulo 1 más que nada. Entonces Juan escribe y el capítulo 3 sigue escribiendo las cosas que son. Las cosas que son todavía no han terminado. Todavía está la iglesia aquí. Y la iglesia de la Odisea todavía está aquí. Es una iglesia, dice, tibia. Es una iglesia arrogante. Es una iglesia que ha echado al Señor Jesús del corazón, de la esencia de lo que es la iglesia. Por eso el Señor le dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. ¿Cuántas personas hablan de tantas cosas en la iglesia? ¿Cuántas predicaciones hay? Miles, millones, que no mencionan a Jesús, que te hablan del éxito personal, de cómo ser elocuente, de cómo prosperar, muchas cosas que la Biblia te enseña, pero que no es un fundamento o el fundamento más importante. Y vemos esa tibieza en tantos, ¿no? Como hablamos ayer, que reciben algo, bueno, Señor, hasta luego, y viven una vida después sin Jesús. Muchas de las canciones también modernas
hay que examinarlas a ver si nombran al que tiene el nombre sobre todos los nombres, que es Jesús. Usted pruebe escuchar una canción de adoración sin que nombre a Jesús. Y pruebe escuchar una canción donde nombra a Jesús. Y va a ver cómo eso lo lleva a humillarse, a honrarle, a glorificar su nombre. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, que abra la puerta y yo entraré y cenaré. Es la iglesia que ha sacado al mismo Señor de la iglesia. Por eso la Odisea todavía está. Pero está terminando. Está terminando. ¿En qué línea de tiempo estamos entonces, pastor? Estamos en el capítulo 3. Lo estamos terminando. Se está terminando. No sé si hiciste la línea de tiempo ahí. Ponela después. Y después dice, y escribe las cosas que han de ser después de estas. Entonces Apocalipsis está dividido en 3. Lo que vio Juan, las cosas que son, que también las estamos viviendo nosotros, terminando de vivir, porque se está terminando el tiempo de la última iglesia que iba a estar en la tierra, la iglesia de la Odisea. Después, cuando estudiemos cada iglesia, usted se va a dar cuenta cómo vivió la iglesia de Filadelfia y cómo vive la iglesia de la Odisea, y va a ver la gran diferencia. Aunque siempre hay un remanente que guarda la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un remanente siempre, pero la mayoría vive diluido, vive en ese evangelio light, vive en pecado, vive a su manera. Pero hay una iglesia del Señor, quizás un grupo aquí, otro grupo allá, otro grupo en las distintas congregaciones, que es gente fiel, que es gente que se está preparando. Usted ha hecho bien en prepararse, en venir a prepararse, porque el Señor dijo, estén preparados. Y entonces también tenemos las cosas que han de ser después de esta. ¿Y cuándo van a ser las cosas después de estas? Ahí comienzan las cosas después de esta, en el momento que Jesucristo viene a buscar a la iglesia. Y eso sucede en el capítulo 4. En el capítulo 4 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo mismo que le dice el Señor, aquí podemos leerlo también en el capítulo 4, que dice que Juan fue llevado, transportado, subido, sube acá, le dicen, y te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esta. Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia aquí en el capítulo 4 es arrebatada? ¿Me están siguiendo, hermanos, o no? Yo sé que no es un tema fácil. Estoy tratando de hablarlo como si le hablara a uno de mis hijos. Desde el capítulo 4, porque si la iglesia se va y empiezan a suceder cosas aquí en la tierra, que habla, bueno, después lo vamos a estudiar bien, de juicios, de distintos sucesos que van a pasar. Si usted lee todo el capítulo 4, todos los capítulos, hasta el capítulo 18, inclusive, no está ningún término de la iglesia. No habla de la iglesia. Habla de Israel, habla de los 144.000 judíos, habla de Jerusalén, habla con respecto al pueblo escogido de Israel. ¿Por qué no habla de la iglesia? ¿Por qué no da ninguna instrucción para la iglesia? Porque la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia fue arrebatada. Y recién en el capítulo 19 aparece la iglesia en el verso 7 y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es la iglesia que se preparó, la iglesia que vivió en santidad, la iglesia que
escuchó la voz de su Señor y entendió que venía y que tenía que preparar su vida. Así que la iglesia ya está arriba y ahora toda la atención de Dios desde el capítulo 4 en adelante va a estar para Israel, porque es la promesa que Israel tiene, que Israel será salvo una vez que entren todos los gentiles que Dios escogió. Cuando entra el último gentil, el último pagano convertido, como fuimos nosotros, entonces Dios tendrá su atención para Israel. La iglesia ya no está y tendrá su atención para Israel. Y ahí se darán cuenta, como dice el profeta allí Zacarías, dice, y entonces verán al que traspasaron y harán lamentación por él como quien pierde a su hijo único. Israel se dará cuenta en medio de la gran tribulación y la persecución que va a tener, después lo vamos a explicar en otra reunión, Israel se va a dar cuenta que al que crucificaron era el Mesías, y ahí se van a arrepentir con todo el corazón, y parte de los judíos van a ser salvos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Enviará, dice, espíritu de gracia y de oración sobre Israel, y se convertirán a Cristo. Ahora, nosotros tenemos que estar muy despiertos, porque el espíritu de gracia y de oración, ¿a quién lo envió el Señor ya? A la iglesia. Ya está con nosotros el espíritu de gracia y de oración. El pueblo judío, la mayoría de ellos no lo tiene, pero nosotros lo tenemos. Por eso nos quebrantamos y buscamos al Señor, porque está el espíritu de gracia, está el Espíritu Santo. Cuando venga el Señor, el Espíritu Santo hará esa obra gloriosa y se llevará a su iglesia. ¿Alguien lo cree o no? Amén. Yo creo todo lo que dicen las Escrituras, estudiándolo, ¿no? Prudentemente. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, aquí dice lo que sucede. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Esta es palabra de Dios. Amén. Entonces, eso que le dicen a Juan, sube acá, es justamente el arrebatamiento. Lo que Pablo dice, que seremos transformados. No moriremos los que quedemos en este tiempo, seremos arrebatados. Se nos transformará el cuerpo mortal en inmortal, el cuerpo corrupto en un cuerpo incorruptible. Dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Habrá dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Uno se preparó y otro no. Lea Mateo 25, las 10 vírgenes. 5 tenían aceite y tenían la lámpara encendida, y 5 no tenían aceite y no tenían la lámpara. Por lo tanto, no tenían al Espíritu Santo, la llenura, y no tenían la palabra. Por eso buscamos ser humildemente una iglesia de la palabra, pero que también tenga al Espíritu Santo. Dale la gloria a Dios. Espíritu Santo y la palabra. Por lo tanto, este es un libro muy tremendo, es un libro muy tremendo. ¿Por qué nos enseña? Primeramente porque el mismo diablo no quiere que se enseñe este libro. Porque en este libro queda demostrado la derrota de Satanás, la derrota de todos los demonios. En este libro queda demostrado
cómo se entrona el Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. En este libro queda demostrado cómo los hijos de Dios reinaremos con Cristo aquí en la tierra durante 1000 años. Entonces es un libro que el enemigo siempre se va a oponer para aquellos que lo quieren enseñar, y por lo tanto hay una desilusión en muchos y no lo enseñan o no lo interpretan o no quieren profundizar. Pero si buscamos a Dios de corazón, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Por lo tanto, este libro de Apocalipsis, otros no lo predican porque queda echado por tierra todo el tema de la acumulación material, ¿no? El Evangelio de la prosperidad queda echado por tierra aquí, porque te das cuenta de todo lo que va a venir en el mundo, y la Iglesia, si bien por la gracia de Dios puede tener algo para poder moverse y poder vivir dignamente y no pasar necesidades conforme al Señor que nos pastorea y que nada nos hace faltar, nos enseña a nosotros a no poner nuestra mirada en las cosas materiales porque son pasajeras. Y entonces tampoco al que enseña solo la prosperidad le conviene hablar de este libro. ¿Por qué más nos enseña, este libro? Precisamente porque muchos enfocan su vida en todo lo que es personal. Muchas veces hay muchas filosofías humanistas también de logros personales en cada uno de nosotros, y demuestra aquí la Biblia que si no tenemos al Señor, hermanos, separados de Él, no vamos a poder hacer nada. Así que queda demostrado por la Escritura las cosas que van a suceder pronto y que Juan tenía que escribir. Tenemos la línea de tiempo ahí, a ver si podemos explicarla. La hora pasa muy rápidamente. Aquí tenemos una línea de tiempo, ¿no? Para, Dios quiera que hoy usted pueda entender en el tiempo que estamos, ¿no? En el tiempo que estamos aquí. Tenemos aquí el año 0. Por eso ahora estamos en el año 2022. Estaríamos por aquí nosotros. Aquí estaríamos nosotros, más o menos aquí. El año 0. Pero el calendario grecorromano, según los estudiosos, tiene un desfasaje de 3 años. O sea que cuando dijeron que era el año 0, en realidad ya era el año 3. El año 3. Y si nosotros comenzamos a contar desde aquí hasta allí, del año 33, o sea, aquí estaríamos, el año 30, que es cuando el Mesías entregó su vida, aquí podemos decir 33 tendría que ser, en realidad, 33, pero nos sujetamos a los años normales que estamos viviendo. Pero como está ese desfasaje, aquí sería el año 33, conforme, para ubicarlo en la profecía bíblica. Y en ese año, precisamente, cuando el Señor muere y resucita, es donde nace la iglesia. Porque la iglesia nace en Pentecostés. Ahí es donde nace la iglesia. Y hemos dicho, y las Escrituras también lo avalan, que Dios va a atender a su pueblo Israel una vez que la iglesia ya no esté en la tierra. Y para eso Dios le dio profecías a Israel. Por ejemplo, una de ellas está en Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Le dice el profeta: vengan y volvámonos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Israel, desde el momento que el Mesías es rechazado, Israel en el año 70 tiene una gran persecución y son esparcidos por todas partes del mundo. El emperador, sí, o el gobernador Tito, él
envió tropas allí en Jerusalén, en el templo que tenían, porque había habido una revuelta, pero también pensaban que podría haber oro escondido entre las piedras que construyeron el templo. Por eso Jesús también dice, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y cuenta la historia que los romanos sacaban piedra sobre piedra queriendo encontrar el oro. Y los judíos fueron esparcidos por todas partes del mundo. Pero hay profecías que Dios dijo que los volvería a juntar nuevamente en su tierra. El profeta Isaías los ve en una visita y dice, ¿quiénes son estos que como palomas vuelven a sus ventanas? Él podía ver como aviones, ¿no? Imagínese, tanto tiempo atrás, 2800 años atrás, y vio un avión en visión que volvía y dice, esto es una paloma, no podía entender, y escribe eso el profeta. Pero la profecía dice que después que los arrebató, que los hirió, dice, nos vendará. Dios les vendará a Israel, escuche. Nos dará vida. ¿Cuándo? Después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, dice el pueblo de Israel. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Sería cuando comienza allí el milenio aquí en la tierra, donde desde Jerusalén se reinará. El Señor reinará 1000 años y nosotros también reinaremos con Él. Y conoceremos, dicen los judíos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Usted ve que cuando está aclarando, usted sabe que en cualquier momento sale el sol. En el momento que se cumplan esos 2 días, dice que de manera rápida, así como sale el sol cuando aclara, vendrá el Señor. En 2 días nos volverá a dar vida, dice Israel. Si hacemos una cuenta desde aquí hasta allí, nos da unos 2000 años. Pero dijimos 2 días. Pero Pedro dice en su carta segunda de Pedro 3, 8, 10, mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día, ¿se acuerda usted? Es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso hay que estudiar toda la palabra de Dios. Oseas dice 2 días y Pedro dice que cada día son 1000 años. Y cuando suceda eso, así cuando aclara y sale el sol, cuando suceda eso, ciertamente así dice, será también su venida. Yo no sé, ni puedo confirmar que sucederá detalladamente y cronológicamente como yo se los estoy diciendo, porque soy un ser humano. Jesucristo dice, escúcheme bien porque a veces interpreta y dice, el pastor Luis dijo que el Señor viene en esa fecha. Yo no estoy diciendo eso. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían los tiempos que estaban viviendo. Y Jesucristo dijo, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles que están al lado de mi Padre, solo mi Padre que está en los cielos. El día y la hora, pero los tiempos nosotros lo podemos saber. Le podemos cerrar en algunos años, no lo sé. Pero usted se está dando cuenta que está pasando algo en el mundo o no se está dando cuenta. Bueno, esto nosotros lo venimos enseñando ahora, para mí es mucho más fácil porque usted dice, no, se está viendo, ahora se está viendo. Antes no se veía nada y había gente que creía, porque no se trata de vista, se trata de fe. ¿Cuántos tienen fe? Si tienes fe, le vas a creer a toda la palabra de Dios porque es un don que Dios te dio. Agradécele al Señor. Después, otra profecía, a ver si encontramos aquí, de Jesús. De la higuera dice, aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Simbólicamente Israel se compara con una higuera. E Israel, después que los romanos lo sacan de allí, de su tierra, del territorio donde estaban, aunque eran esclavos, igual son esparcidos porque corría riesgo su vida, iban a ser exterminados. Israel nunca más fue a su tierra hasta el año 1948. Pasaron casi 2000 años, e Israel vuelve a su tierra. La higuera volvió a brotar. Es tremendo ese arbolito. Hace unos años hicimos una pileta en casa y tuvimos que cavar. Vino una topadora y cavó y había una higuera. Saquen la higuera, dijimos. Y arrancaron la higuera, sacaron la higuera. No hubo rastros de la higuera. Pero ¿saben qué? La higuera volvió a florecer. Brotó y hoy la higuera está así y tiene algunos higos, ¿no? Y así pasó con Israel, le pasó la topadora, ¿eh? Siempre fue perseguido Israel, siempre fue rechazado. Pero dice el Señor que la higuera iba a brotar. Y cuando brota, dice, es primavera. Sepan que el verano está cerca. Los que vean eso, dijo Jesús, no pasará esa generación sin que todo esto acontezca. Y el Señor, bueno, ahí habla de todos los sucesos que iba a haber. ¿Y qué pasó? Si usted cuenta desde 1948 hasta ahora, es aproximadamente, no tengo el cálculo perfecto, pero serán unos 73 años. Una generación, dice Jesús, no pasará esa generación. ¿Y cuánto es una generación? Bueno, si lo tomamos del libro de Salmos, se puede tomar como una generación que es 80 años. Dice que el hombre vive unos 70 años y los más robustos 80 años. Entonces nos estaría dando casi unos 80 cerca de aquí, para aquí un poquito, para aquí un poquito. Pero no crea que es mucho, No crea que el Señor va a venir de acá 50 años. Yo me animo a decir que difícilmente que pase eso. Vendrá mucho antes, por el tema de las profecías. Por eso usted tiene que vivir como si el Señor viniera esta noche. Tiene que estar arreglada su vida como si el Señor viniera esta noche y proyectarse como si Él viniera de acá 100 años. Nosotros no somos una iglesia de decir, bueno, viene el Señor, no hacemos más nada. Si total viene el Señor, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a tener este proyecto? ¿Para qué voy a hacer una casa? No. Hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero estamos preparados. Estamos preparados, como si viniera esta noche, arreglada nuestra vida. Entonces, Israel ya cumple este año, creo que 74 años, y una generación, según el Salmo 90, está hablando de 70 a 80 los más robustos. Pero ahí también está la misericordia de Dios. Eso lo decide Dios. Yo creo que estamos viviendo unos años de gracia. Imagínense el Señor, que todos los días tiene que ver millones y millones de niños asesinados. Ese olor putrefacto de pecado que sube a la presencia de Dios. Sodoma, dice el Señor que en su palabra, que los que no reciban la palabra en estos tiempos, su castigo será mayor que el de Sodoma y de Gomorra. Por lo tanto, el pecado de este tiempo es superior. Es superior. Y el Señor tiene misericordia. Pero un día el Señor va a decir basta. Se va a decir basta. Después de 2000 años, esos 2 días el Señor va a decir basta. Basta de que escupan a mi Hijo Jesucristo. Basta de que pisoteen su sangre. Basta de no tenerme en cuenta. Basta de haber tenido miles de oportunidades y rechazar mi regalo hacia la humanidad. Y cuando Dios ya quedó consumada toda su misericordia, dirá basta y tendrá que juzgar a la humanidad, porque si no la juzga, el hombre no cambia y la tierra
ya hay un arma, bueno, ahora debe haber un armamento que puede destruir a la Tierra más de 600 veces. O sea que si Dios no frena esto, como dijo Jesús, si yo no acorto esos días que vienen, aquí no se salva nadie. O sea que Dios sí o sí tiene que intervenir, porque si no interviene, la Tierra vuela en pedazos o el ser humano se mata, como se está matando ahora, pero a una escala mayor, y no queda ser humano en pie. Esto lo va a solucionar el Señor en su kairos, en su tiempo, no es mi tiempo. Yo simplemente les doy un panorama, hermanos, yo no tengo la verdad absoluta, tengo al Salvador, que es Jesús, que sí es la verdad absoluta, pero no puedo afirmar que va a venir en el 30, en el 28, en el 24, en el 35. Yo no puedo afirmar eso. Lo que sí puedo decir es que todas las profecías para el arrebatamiento de la iglesia, para la venida del Señor, están cumplidas. Si el Señor viniera y se lleva a la iglesia, lo puede hacer porque está cumplido. Y después comienza a desencadenarse todo lo que habla aquí el libro de Apocalipsis. Ahí sí, porque Dios cuando juzga, no va a juzgar a sus hijos, no va a castigar a aquellos que salvó. Sería una locura. No va a juzgar al santo, al justificado por Cristo, de la misma manera que al impío. Cae un meteorito en mi casa y en la casa del otro que rechazó a Jesucristo. ¿Dónde está entonces la misericordia del Señor? Estoy hablando de los juicios. Y a ver si encuentro aquí, hay una palabra que está en Tito, que nos habla y que nos dice precisamente que el Señor no nos puso a nosotros para ira, sino para heredar salvación. Y también dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Estamos esperando al Señor. Nos bendice, hacemos muchas cosas, la iglesia crece, hay milagros, las familias son bendecidas, prosperas en tu trabajo, estudiaste, recibí, muy lindo, gloria a Dios. Pero no tenemos que descuidar que el Señor está volviendo, que el Señor se está acercando. Es como alguien que te dice, mira, vengo de Córdoba, bueno, recién salí, en 800 kilómetros, a las 4 horas te llama, ¿por dónde está? Y a 400 kilómetros. Y ahora a 200 kilómetros. Se está acercando el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el último capítulo de Apocalipsis dice que la iglesia dice ven y el Espíritu dice ven. O sea que hay un pueblo que le está esperando. Y si hay alguien aquí que todavía dice no, Señor, no vengas ahora no venga, ahora no vengas. ¿Cuántos entienden? Dice, no, justo ahora no venga, Señor, que tengo un montón de cosas. Bueno, arregle hoy. Arregla tu vida con el Señor. ¿Cuál es el problema? Ordena tu vida delante del Señor. Y vas a dormir tranquilo. Y si viene en la primera vigilia, estén preparados. Y en la segunda, estén preparados. Y si viene en la tercera o en la cuarta, estén preparados. Porque este acontecimiento es un acontecimiento solamente para la iglesia. Pablo enseñó que el Señor nos va a recibir en las nubes. Este evento no lo verán los mundanos, es para la iglesia. Después lo vamos a explicar bien, pero para que usted entienda, ahí se manifestará el gobierno mundial, con el anticristo a la cabeza. Ahí recién, esto que se está formando ahora va a desembocar en eso, pero no se puede formar ese gobierno mundial del anticristo, porque la Biblia dice que hay algo que lo detiene. Hay algo que lo detiene. Eso lo encontramos en una carta que escribe a los tesalonicenses también el apóstol San Pablo. ¿Me van entendiendo, hermanos, o voy muy rápido? ¿Entiende? Bueno, el Apocalipsis no es para que usted se asuste. La palabra Apocalipsis no quiere decir terror, destrucción. La palabra Apocalipsis quiere decir, es una palabra griega que se escribe igual, Apocalipsis, pero en vez con C, con K.
y quiere decir revelación, quitar el velo. Y eso es lo que está haciendo el Señor en esta hora. Nos está quitando el velo de cosas que no se ven, empezar a verlas, ser más sensibles. Y todo eso que están viendo, que se está preparando, va a desembocar en eso. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. En aquel tiempo creían que el Señor venía ahí, era el primer siglo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Los que están en educación trabajando saben que cuando ellos se quieren levantar para decir, no, que están en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de todo lo que estamos viendo que son leyes que pisan la ley de Dios, no solo le faltan el respeto, sino que empiezan como a rechazarlo, porque dicen, no puede ser, no puede ser, no pueden entender que haya gente que tenga esos valores. Eso está pasando en este tiempo. Y hay países, pero mucho peor, muchos más hostil, porque el espíritu del anticristo ya está. El espíritu del anticristo ya. ¿Por qué a usted le cuesta a veces dar testimonio? Y después hay como una oposición. Y bueno, usted tiene que vencerlo en oración, en ayuno, porque está el espíritu del anticristo que te quiere avergonzar, que te pone temor, que te pone lo que van a decir de vos, que vas a pasar, y entonces no le hablas, porque está el espíritu del anticristo. Pero si oramos y buscamos a Dios, lo vamos a vencer cada día. Todo lo que se llama Dios, dice, o es objeto de culto. Fíjese que ya nuestros gobernantes no juran por la Biblia, juran por cualquier cosa, y son leales a otros políticos, y juro por aquel y por el otro partido político, y hubo un ministro de nuestro país que la Biblia la corrió, o sea que ese es el espíritu del anticristo. Aquí dice que se opone a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os lo había dicho? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene para hacer sus diabluras. No puede manifestarse ahora el anticristo, porque el anticristo es la encarnación del mismo diablo. El mismo diablo está dentro del anticristo, allí, gobernando, tratando de imitar a Jesucristo, el Hijo de Dios, donde estaba lleno del Espíritu Santo. Es una imitación, es un falso pacificador, es una persona con mucha sagacidad. Se le dio que tenga más sabiduría que Daniel, por lo tanto va a engañar a todas las naciones del mundo. Pero hay algo que lo detiene, hay algo que es superior a ese demonio que estará en el anticristo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué puede ser? ¿Qué espíritu es superior a ese demonio? El Espíritu Santo. Mientras esté el Espíritu Santo, va a querer pero no va a poder. Hay intentos que quiere pero no puede, porque está la iglesia. Pero cuando aquí dice, y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de a que su debido tiempo, para que a su debido tiempo se manifieste, porque hay algo que lo detiene. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y cuando hay una iglesia que ora, él queda sujeto, no se puede manifestar. Sí, va moviendo sus piezas para que esté todo preparado. Entonces él dirá que los niños en el vientre de su madre mueran. Pero para eso, como va a ser un gobernante mundial, necesita que haya una ley que lo avale. Y nuestro país, que siempre está en avanzada, ya aprobó esa ley. Qué cosa, ¿no? ¿Quién gobierna a nuestros gobernantes? ¿Se da cuenta? Y no solo a nosotros, sino en todas partes del mundo
está esa ideología. Quiere destruir la familia y poner sus ideales que van contrarios a la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, este primer capítulo de Apocalipsis nos orienta en el tiempo. Les he dado un 30% quizás para descifrar o escudriñar capítulo por capítulo o verso por verso como lo veníamos haciendo, pero no nos da el tiempo. Hoy le pregunto, ¿aprendió algo? ¿Tiene por lo menos algún panorama? Eso es lo importante, porque si yo sigo hablando ya son las 8. Entonces, la idea de hoy era tener un panorama. Mañana vamos a ver cómo Dios también nos va dando, quizás ya entremos en las iglesias, ¿no? Y es importante también escuchar lo de las iglesias en distintos tiempos, porque también nos representan a nosotros. Estas iglesias representan a todas las iglesias de todos los tiempos y los pecados o las virtudes son las mismas. Entonces también nos va a ayudar para poder mejorar. Por ejemplo, a la de Éfeso tenía muchas cosas lindas, pero le dice, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dígame usted, ¿no hay personas en este tiempo que han dejado el primer amor? Hay muchas personas que han dejado el primer amor. Entonces, qué bueno que puedan venir y puedan volver al primer amor. Así que bueno, a ver si tengo alguna perlita más para dejarles hoy y ya oramos, queridos hermanos. El cielo y la tierra, dice el Señor, van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre toda la humanidad, todos los que habitan en la tierra. Velen, velen pues en todo tiempo, orando, escuchen, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos. Así que todo lo que nos dice el Señor es una advertencia santa para que nosotros nos preparemos, queridos hermanos, en este tiempo. Hay muchas hermanas aquí que se han casado y allí tenían su vestimenta, su vestido blanco, limpito, hermosa, la novia, preparada. ¿Nosotros qué somos de Jesús? Somos la novia. Lo poco que pude decirle hoy nos lleva a entender que el Señor viene y que, como dice Apocalipsis 19:7, debemos gozarnos y alegrarnos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. O sea que la novia ahora que tiene que vestirse somos nosotros. Porque yo no sé si es en el 2030, bueno, creo que no porque ya lo sacó. En el 2024, yo no sé si en el 2035, yo no lo sé, pero acá hay una línea de tiempo, queridos hermanos. Acá hay una línea de tiempo que lo que a mí me dice como novia de Jesucristo y que te dice a vos que pronto hay una boda, que pronto nos vamos a casar, ¿sí o no? Un año más, un año menos. ¿Viste como a las novias le dice, bueno, nos casamos en el 2021, le dijeron. Ah, no pude que bueno, se le estiró al 2022. Bueno, puede haber que se estire un poquito, pero no tanto. Ahora, ¿cómo nos vamos a presentar, sea el año que sea, delante del Señor, como novia? ¿Cómo hacen las novias aquí en la tierra? Se preparan, si tenían unos kilitos de más, hacen gimnasia, comen, se vuelven veganas, no sé.
se cuidan, se hacen reboque fino, reboque grueso, el pelo, se tocan todo para poder estar lo más linda posible. Y si puede comprarse, se comprará el mejor vestido que pueda, entonces porque quiere estar linda. Sé qué es lo que hace la novia. Se prepara. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que prepararnos, hermano. Imagínense, me presento a Jesús, todo sucio, harapiento, sin lavarme los dientes, con mal aliento, con olor, bueno, a transpiración, todo desgreñado, el vestido todo sucio, roto. ¿Usted cree que Jesús va a venir a buscar esa iglesia? Va a venir a buscar la iglesia que se preparó, la de acciones justas. Por eso dice, deben ser hallados dignos, tenidos como dignos de escapar de todo lo que va a venir. Esto del COVID es un principio de dolores, pero tenemos que nosotros estar preparados, hermano, porque afectó a muchas personas y tenemos que estar preparados. Y Dios nos está hablando. Ya hoy tenés una bendición gigante, mantenela. Bienaventurado, dichoso, feliz el que lee, el que oye y el que guarda la profecía de este libro. Amén. Decirle a que está al lado, no estoy asustado, me estoy preparando. Y dice que sería bueno su venida como en los días de Noé. Los días de Noé, violencia. Los días de hoy, violencia. Sería como en los días de Lot, de gente degenerada, pervertidos e inmorales, sexuales y de todo tipo. Es lo que se está viendo. El pecado ahora es mayor. Así que, queridos hermanos, tenemos que estar preparados en Cristo Jesús. Con su amor y con su misericordia, Él ha permitido que nosotros estemos aquí en esta tarde para estar a cuenta con el Señor. Pudimos entrar con miles de millones de pecados, quizás alguno, y debe arrepentirse y Dios le perdonará. Pero no juegue con Dios. Mañana trate de no volver a pecar de esa manera, porque no sabe cuándo es la última oportunidad y no sabe usted el día que vendrá su Señor. Bienaventurado cuando el Señor venga y a usted le encuentre haciendo lo correcto. Sobre todos sus bienes le pondrá el Señor. Vio como los jefes, bueno, ahora vengo, le dicen los empleados, se va. Mi papá siempre me contaba. Y él trabajaba de la misma manera. Otros se acostaban, tomaban vino, no trabajaban. Cuando venía, ahí los encontraba el dueño y veía quién realmente trabajaba cuando estaba él o cuando no estaba él. Así que el Señor ha hecho de su palabra una perfección, porque nos orienta, nos ubica en los tiempos, pero nadie tiene el día y nadie tiene la hora. Y si alguien cree estar firme, dice, cuide que no caiga. Así que es el día a día. Y yo creo que vos vas a ser llevado por el Señor. Amén. ¿Amén o no? Amén. Por eso, ¿quién te trajo acá? El Espíritu Santo. Ahora, está muy apasionante. No sé si usted está callado que está apasionado o está esperando que diga amén. Con barbijo tampoco se puede discernir mucho. Pero también, si usted persevera, ahora vamos a tener estos días con esta palabra, ir escudriñando Apocalipsis, cada capítulo. Pero esto le va a servir a usted para ubicarse en el tiempo, le va a servir para prepararse como una novia, le va a servir para tener mayor temor de Dios, le va a servir para mejorar su vida espiritual. Pero también, si usted se va llenando de Dios, usted lo va a empezar a compartir con la gente más cercana. Yo, por ejemplo, a toda mi parentela le hablé esto y ahora cuando pasó lo de la pandemia y todo esto me decían, es verdad. Entonces yo les dije, ¿se acuerdan cuando yo les dije y esto no se veía nada? Sí, dice, bueno, entonces obedezcan doblemente porque ya se les avisó a ustedes. Entonces, esto también va a servir para nosotros, lógicamente, para estar preparados, pero también
para preparar a la gente que le cuesta seguir a Jesús y que piensan que estamos locos y que eso nunca va a pasar, para que cuando pase y se queden aquí en la tierra, ellos sepan lo que tienen que hacer. Y para que ellos sepan lo que tienen que hacer, usted tiene que saberlo primero para comentárselo. Pero para que usted sepa lo que ellos tienen que hacer, va a tener que esperar unos días más, cuando lleguemos nosotros a esos capítulos que están aquí. Pero lo que usted va aprendiendo cada día, usted se lo puede ir volcando cuando evangeliza a distintas personas, y cuando el Señor venga y usted no esté y salga por los diarios que miles han desaparecido y que los extraterrestres se los llevaron, dirán y tantas cosas, esas personas que fueron evangelizadas sabrán lo que tienen que hacer si quieren escapar por su vida. Porque también va a haber otra oportunidad para los que se queden, pero va a ser muy difícil la situación. Si hoy, sin que nadie nos presione, sin que nadie nos persiga, sin temores a que nos pongan presos o nos maten por adorar a Cristo, si hoy, con toda la libertad que tenemos, la gente no busca a Dios conociéndole y le cuesta congregarse por excusa, imagínense en esos días y en esos tiempos donde el gobernante va a ser el mismo diablo. Así que la gente que fue dura de corazón, que se descuidó, que lo tomó en poco, en esos días sabrá lo que tiene que hacer y quizás ellos puedan entenderlo y también puedan, de una manera muy difícil, escapar. No se lo explico hoy porque va a llevar mucho tiempo y ya son las 8:15. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Cuando lo estaban abofeteando al Señor, porque le preguntaban si Él era el Hijo de Dios. Y le golpeaban al Señor, entonces le dijeron que le responda al sacerdote, al fariseo. Y el Señor le dijo que un día lo volverán a ver, volver en las nubes con gloria y con poder. El Hijo del Hombre volverá en las nubes con gloria y con poder. En este mismo capítulo habla con respecto a que lo van a ver, a Jesucristo. He aquí que vienen las nubes, verso 7, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Présteme atención en esto. Hoy es un panorama casi general de Apocalipsis para que pueda interpretar. ¿Cómo es que todo ojo le verá? Con la tecnología que tenemos, todo ojo le verá. En los tiempos que se escribió era imposible que todo ojo lo vea. Si pasa acá, en la China no se podía ver. Pero esta profecía ya se cumple en este tiempo. Todo ojo le puede ver, así como usted ve lo que pasa en todas partes. Así que la palabra de Dios es veraz. Pero aquí, cuando todo ojo le verá, está hablando cuando Cristo viene a poner fin a la maldad de todos los hombres, una vez que terminaron los juicios de Él, y viene a establecer su reino. Viene a establecer su reino aquí en la tierra. Esa sí es la segunda venida del Señor Jesucristo visible a la tierra, donde los que hayan quedado lo verán. Todo ojo le verá. Pero el acontecimiento del arrebatamiento no es para que lo vean todos, sino es un acontecimiento que Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados. Eso es para la iglesia. Y mientras Cristo se lleva a su iglesia y aquí abajo caen todos los juicios de Dios hacia la humanidad, allí se producen las bodas del Cordero.
ahí nos casamos con Jesús. Mientras aquí es un desastre, allí estamos de fiesta con Jesús. Y después de unos 7 años, que es lo que dura la tribulación aquí abajo, ahí vuelve Jesús. Y dice que vuelve con millares de ángeles y vuelve también con aquellos que Él escogió para reinar con Él. Así que los mismos que son arrebatados son los mismos que volverán a reinar con Jesús en la tierra. Y ahí quizás se produzca esas palabras que Cristo dice, que la potencia de los cielos serán conmovidas. Imagínense a Jesús volviendo visiblemente y con millares de ángeles, y nosotros también, y dice que será en caballos blancos que volveremos. ¿Hay alguien que me cree? Dígame, licenciado. Gracias. Porque todo esto está en la palabra de Dios. Y entonces venimos con esos caballos alados, podemos decir. Siempre me gustó volar con un caballito. Y venimos, ¿no?, a poner fin ahí a la Tercera Guerra Mundial, a agarrar al anticristo, bueno, todo lo que va a pasar, que después lo vamos a estudiar. Ahí. Ahora, ¿usted ya tiene preparado su caballo alado porque tiene esas vestiduras finas, blancas y resplandecientes? ¿O usted ni un pony tiene? ¿O ni un caballo de calecita tiene? ¿O ni un caballo de escoba, de palo de escoba? Así que prepárese para que también, así como están preparadas las moradas en el cielo, Cristo dijo, muchas moradas hay. Si no fuese así, os lo hubiera dicho. Y volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y el Señor dice que nos llevará a esas moradas, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Fíjese, lea Juan 14:6, por ahí anda, dice, os tomaré a mí mismo. Es el Espíritu Santo, todos unidos por el Espíritu Santo, y nos lleva el Señor. Y es bien coherente si usted es espiritual, porque no dará el Señor la paga al justo con el impío, le dijo Abraham. Tú pagarás lo mismo al justo que al impío, no sea así que haga mi Señor. Si hay 10 justos, yo no destruiré la ciudad. Así que en esa ciudad de Sodoma y Gomorra no había ni 10 justos, porque Dios es un Dios de justicia. Así que, queridos hermanos, estemos preparados para el Señor. Oremos. Diga conmigo, Señor Jesús, estoy escuchando tu palabra de tu retorno. Me conoces. Tengo fe. Quiero cambiar algunas cosas. Ayúdame, Señor, que cada día mi vestimenta sea más blanca, esté planchada, esté preparada para ese momento. Yo solo no puedo, necesito del Espíritu Santo. Santifícame con tu palabra y con tu Espíritu. Quiero ser hallado digno de escapar de las cosas que vendrán. Ayúdame, Señor. Amén. Y ahora los que van a arreglar su vida ahí, todos con la cabeza inclinada para que nadie sepa quién arregló y quién no. Pero vos, si a vos te ha hablado la palabra, y vos sabés que como está tu vida, no podés ser elevado ni siquiera 1 metro de la tierra. Arregla tu vida con Dios y pedile perdón y decirle, perdóname, Señor Jesús. Renuevo ese pacto contigo, Señor, el nuevo pacto que por medio de tu sangre mis pecados son perdonados. Perdóname por manchar las vestiduras. Límpiame, Señor, porque me arrepiento y recobro la comunión nuevamente contigo. Gracias por recibirme nuevamente.
Amén.